Hola chicos, buenos días, ¿cómo estamos? Aquí hay alguien más. Ahora somos muy poquitos, ha de ser porque es viernes. Ya se me fueron todos de pachanga. Ok, vamos a empezar acá. Ok, bien, el día de hoy vamos a iniciar nuestra unidad 3. Vamos a ver, bueno, vamos a ver si nos da tiempo de ver dos métodos de análisis, si no nada más veremos uno. Pero la idea es que veamos por lo menos un método de los que son métodos dinámicos. Ya vamos a empezar y checar cómo van ustedes si tienen dudas con la elaboración de su índice, ¿vale? A ver, déjenme ver, aquí hay alguien más. No, es que no tiene nombre, permítanme. A ver, ¿quién nos falta? Ok. Pablo Araceli. Tenemos un Galaxy, que no sé quién sea. Galaxy A52, ¿quién es usted? Si puede colocar, por favor, su nombre completo, porque si no lo voy a tener que mandar a la sala de espera. Ok. Bien, pues lo tuvimos que mandar a la sala de espera. Y entonces, vemos el método, practicamos tantito, me comentan cómo van con sus actividades que van a tener que entregar el día de hoy. Ya saben, tienen hoy hasta medianoche para poder entregar, ¿vale? Y yo creo entonces de una vez, sí, yo creo de una vez, les abrimos la entrega. Listo, ya está. Ok, recuerden entonces, lo que se va a tener que entregar hoy es sus razones financieras calculadas
en su hoja de Excel para los 5 años, para su empresa y graficado por lo menos, pueden hacer una gráfica anual, ¿no? Es decir, con los 5 años, si es que tienen los datos, o pueden hacer solamente graficar el primero y el último año, ¿vale? Como ustedes decidan. Su razón índice, que es el índice calculado para el año 2020, es decir, con sus compañeros solamente van a intercambiar los resultados de sus razones financieras que ustedes hayan elegido para su razón índice para el año 2020. Con eso es suficiente. Y su método DuPont, ¿vale? La vez pasada ya revisamos por ahí varios. Entonces, igual si hay dudas todavía en ese, ahorita las vemos después de ver este método, ¿vale? Galaxy sigue ahí, pero no modifica su nombre. Mando otro mensaje. Ok, listo. Bien, entonces, ahora sí les comparto pantalla. Ok, vamos a empezar entonces ya con nuestra unidad 3, que son los métodos dinámicos. Particularmente en métodos dinámicos vamos a ver 2 métodos nada más. Uno que es el análisis justo de la información de años anteriores hacia la fecha para ver cuál es la situación de nuestra empresa. Particularmente los métodos dinámicos pues nos ayudan a entender cómo es que llegamos al momento en que estamos aquí, ¿no? Otra de las utilidades de los métodos dinámicos es que justamente nos ayudan a hacer proyecciones hacia el futuro, ¿no? Para poder prever cuáles son las situaciones que queremos alcanzar y cuáles son justamente las que podríamos alcanzar en función del comportamiento de nuestros datos históricos, ¿no? Por eso es que tenemos métodos que nos revisan del pasado hacia el presente y métodos que nos revisan del pasado hacia el futuro. El que vamos a ver ahorita es el método de aumentos y disminuciones. Este método de aumentos y disminuciones es bastante sencillo. Simplemente consiste en comparar la situación de alguna de nuestras cuentas, de alguna de nuestras razones en el pasado y proyectarla hacia el futuro. Esto nos permite además entonces poder identificar cuáles son esas variaciones que hay de un periodo a otro, puede ser de un año a otro o de un periodo a otro. Nos permite observar entonces en función de esos cambios proporcionales cómo se va transformando las necesidades o las realidades de nuestra empresa. Es muy sencillo, de hecho, es la base para elaborar algunos estados financieros. Algunos estados financieros. Ok, Luis. Si es que ya le había dado entrada, le pedí que modificara su nombre y no lo hizo, entonces pues no puedo aceptar a personas que no sabemos quién son, ¿no? Pero bueno, ok, qué bueno que me avisen. Ok, entonces está por acá. Ay, ahora ya no la veo. Bueno, a ver ahorita que vuelva a intentar para admitirla, porque ya no la veo aquí en sala de espera. Ok. Decíamos entonces, este método incluso sirve para elaborar un estado financiero que se llama estado de cambios en la situación financiera. Es la base para construirlo, o el método con el cual se construye. También, por supuesto, ustedes este método lo van a ver de forma común, calculado de año a año, en los informes financieros que descargan.
no todos, pero muchos de los estados financieros traen además de sus 2 o 3 columnitas de los años, ¿no? Ven que si bajamos el de 2016, pues tiene ahí 2015 y 2017, ¿no? Si bajamos el de 2018, pues tiene ahí 2017 y 2019, es decir, un año antes y un año después. Y muchos de esos informes financieros pues también traen otras 3 columnitas donde ahí colocan justamente las variaciones. Y eso es lo que hacemos con este método de aumentos y disminuciones, calcular las variaciones. Normalmente en los informes financieros tienen las variaciones de un año a otro, pero el método pues se puede aplicar para medir de un periodo a otro, de años que son continuos o de años que son discontinuos de hace tiempo atrás. Entonces, el método es muy, muy sencillo, pero pues justamente nos permite observar de forma más minuciosa, más cuidadosa, cuáles son esas variaciones para ver hacia dónde tenemos que dirigirnos. Entonces, este método lo vamos a encontrar de 2 formas. El método sencillo, inclusive a lo mejor ya lo llegaron a ver ustedes en alguna de sus materias de secundaria, de prepa, ¿no? Es bastante sencillo, que es calcular una tasa de crecimiento. Sin embargo, una vez que entramos nosotros ya al tema de las finanzas, pues sabemos que hay ciertos efectos que modifican nuestros valores nominales, ¿no? Particularmente nosotros vamos a tener en nuestros estados financieros todas las cuentas representadas en valores monetarios en una unidad monetaria, ¿no? Que pueden ser en pesos y centavos, que puede ser en dólares, que puede ser en euros, ¿no? Dependiendo de dónde es la empresa que se encuentra o a quién va dirigida esa información. También, por ejemplo, de forma muy común podemos encontrar empresas mexicanas que, por ejemplo, tienen actividades en otro país o que cotizan en otras bolsas de valores. Vamos a encontrar de forma muy común que también presentan sus estados financieros en dólares, ¿no? Finalmente todas son monedas, son unidades de medida en monetarias. Y justamente sabemos que pues esas unidades monetarias llegan a sufrir modificaciones en cuanto a su valor cuando hablamos de efectos como por ejemplo la tasa de inflación o las variaciones de los tipos de cambio. Es decir, aquí justamente entramos a esta parte donde nosotros sabemos que hay una diferencia entre valor y precio. No es lo mismo el valor que el precio, ¿no? Nosotros podemos valorar mucho alguna cosa o alguna persona y puede no tener precio de mercado, ¿no? Por ejemplo, ahora que se vino tan fuerte esto de la pandemia, de la primera y segunda ola, pues muchas personas, cuando su familiar se encontraba en una situación complicada, pues inmediatamente corrían a los hospitales, ¿no? Y si los hospitales estaban saturados, pues decían, bueno, no importa, pues lo llevo a un hospital privado, ¿no? O sea, ya ni modo, me va a costar caro, pero vamos. O sea, lo que importa es que mi familiar esté bien atendido y que no se me vaya a morir, ¿no? Entonces, esas personas valoran mucho a su familiar, todas, ¿no? Todas las que tuvieron un familiar enfermo, pero pueden pagar diferentes precios, ¿no? Hay personas que de ninguna forma tenían como opción llevar a su familiar a un hospital privado, porque no contaban con los recursos. Eso no quiere decir que no valoren a su familiar, sino simplemente que no pueden pagar el precio de un hospital privado. Hay personas que sí lo pueden pagar, ¿no? ¿Y hasta dónde estarían dispuestos a pagar? Bueno, pues siempre y cuando su familiar esté bien y esté dentro de su presupuesto, ¿no? También hay personas que buscaron atenderse en un hospital privado y pues de repente ya no había para pagar, entonces había que mover al familiar, ¿no? Hay personas que dicen, no importa lo que cueste, pues yo lo que quiero es que esté bien mi familiar, pues lo que tenga que comprar, pues lo pago, ¿no? Porque lo tengo, porque puedo empeñar o porque puedo pedir prestado, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden observar que hay una diferencia entre esto, entre valor y precio. También nosotros, por ejemplo, podemos valorar mucho, ¿no? Nuestros zapatos viejos, pues son súper cómodos,
¿no? Ay, no, pues con esos me quedaron perfectos, ¿no? No me aprietan, son súper suavecitos, no me canso, puedo incluso correr y no me lastiman, ¿no? No quiero deshacerme de ellos porque pues son mis zapatos perfectos. Oye, pero ya están muy viejos, ya cámbialos, sí, pero pues no encuentro ya de este modelo, no lo hay, no, que yo quiero unos que pues sean igual, sí los quisiera renovar, pero pues no encuentro otros iguales, ¿no? Y los valoramos mucho, ¿no? Y los cuidamos y que no se maltraten y que no se ensucien y que no se desgasten. Y si nosotros quisiéramos venderlos, pues a lo mejor no nos dan ni 10 pesos por unos zapatos viejos, ¿no? Pero nosotros los valoramos muchos porque son los que nos quedaron a la medida y los que nos dan el confort suficiente. Entonces, ahí también observamos, no hay una diferencia entre valor y precio. Nosotros valoramos mucho nuestros zapatos, pero en realidad no tienen ya un precio de mercado porque ya están viejos. Y justo estas cuestiones, ¿no? De los impactos que pueden tener la diferencia entre el valor y precio, en particular en las finanzas, en las empresas, se da en situaciones, por ejemplo, donde hay un nivel de inflación alto. También puede ser, ¿no? Que por variaciones del tipo de cambio, pero pues justamente las variaciones del tipo de cambio se dan cuando el valor de la moneda no corresponde con el precio de la moneda, ¿no? Y por eso es que entonces de repente vale más el dólar o vale menos el peso. Pero también responde a eso, ¿no? A situaciones donde ya no corresponde el valor y una de ellas pues justamente es las modificaciones de la inflación, ¿no? Entonces, estas dos situaciones, particularmente la inflación, nos pueden modificar el valor de lo que nosotros tenemos en nuestra empresa. Particularmente tendremos que las partidas que suelen ser monetarias, simplemente monetarias, cuando hay niveles altos de inflación, van a tener una pérdida de su valor. Y las partidas que representan valores físicos, particularmente bienes, pues esas normalmente van a apreciarse o a ganar valor cuando hay un entorno de inflación. Hay otras cuestiones que también nos pueden modificar los valores monetarios, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, la depreciación, pero esa sí se contempla, sí se calcula, sí se incorpora en los estados financieros. Que puede ser, por ejemplo, la revalorización en el tiempo, pero esa también, ¿no? Hay métodos para calcularla e incorporarla en los estados financieros, particularmente la reexpresión de estados financieros, pero en general para la inflación muchas veces no se toma en cuenta. Pero si estamos en entornos con inflación alta, es importante y es necesario hacer esta diferencia. Por eso es que entonces, además de tener una tasa de crecimiento, que es la fórmula normal de la tasa de crecimiento, y que nosotros vamos a llamar nominal, pues tendremos que calcular además una tasa de crecimiento real. Nuestra fórmula para calcular una tasa de crecimiento, que es la que nosotros llamamos nominal, simplemente se calcula comparando, vamos a darle un poquito más de espacio, comparando nuestro año inicial con nuestro año final. De tal forma que vamos a encontrar nuestra fórmula que nos señala en la parte de arriba el periodo más reciente y en la parte de abajo el periodo más antiguo. Lo podemos encontrar así como variable actual entre variable del periodo anterior, o podemos encontrarlo como año final entre año inicial, o podemos encontrarlo como año de estudio entre año base. Con cualquiera de esas nomenclaturas podemos encontrarlo, pero nos marca lo mismo, ¿no? En la parte de arriba vamos a colocar la variable más reciente o el valor más reciente, y en la parte de abajo, pues con el que estamos comparando en el periodo histórico. Entonces simplemente es año final entre año inicial menos 1, porque lo que queremos es la variación, es decir, quitamos el valor viejo y queremos ver cuánto es la variación,
y lo multiplicamos por 100 para que nos lo den una tasa. Las tasas siempre se presentan en porcentajes. Entonces, así lo calculamos para que nos dé en porcentaje. Para descontarle la inflación a nuestras cuentas, pues lo que hacemos es además calcular la tasa de crecimiento real. Esta tasa de crecimiento real se calcula quitándole el efecto de la inflación a la tasa de crecimiento que nosotros ya calculamos. Entonces vamos a tener que nuestra tasa de crecimiento real va a ser igual al crecimiento nominal, es decir, esta tasa que calculamos aquí, menos el porcentaje de inflación sobre 1 más la inflación decimal. Y ese resultado va a ser entonces nuestra tasa de crecimiento real de la variable. Aquí, bueno, hay que hacer un paréntesis, ¿no? Normalmente, por ejemplo, nuestra moneda sufre más la inflación, tiene más efectos de la inflación que, por ejemplo, el dólar, ¿no? Ahorita nosotros estamos alrededor del 7% de inflación, mientras que en Estados Unidos tienen alrededor de un 2-3% de inflación. Entonces, muchas veces una de las formas que hacen para evitar tener que hacer este descuento de la tasa de inflación es que calculan los valores en dólares, pero particularmente el dólar también sufre inflación, ¿no? Entonces, independientemente de la moneda en la que nosotros estamos trabajando, sería importante el revisar cuáles son sus niveles de inflación para poder calcular nuestra tasa de crecimiento real. Pero bueno, ¿cuáles son las cuentas que requieren más este cálculo, este descuento de la inflación? Pues cuentas que son particularmente monetarias, como por ejemplo, pues todas nuestras cuentas del circulante, excepto la que es menos circulante, que son los inventarios, ¿no? Particularmente los inventarios, pues nosotros los tenemos en forma física, ¿no? Si vendemos mesas, pues tenemos las mesas ahí. Entonces, esas se van a seguir modificando su valor o su precio de venta en la medida en que nosotros seguimos participando en el mercado, ¿no? Entonces, a lo mejor esa no necesitamos descontarle la inflación, pero a cuentas como efectivo, como a clientes, pues sí sería lo mejor el descontarles la inflación. En nuestras cuentas de pasivo, lo mismo, ¿no? Normalmente nuestro circulante es lo que sí tiene o sufre efectos de la inflación y nuestro activo fijo, pues en particular, ese no va a tener problemas, ¿no? En el pasivo decíamos, ahí vamos a tener también nuestro pasivo a corto plazo, que se recomienda así descontarle la inflación, y el pasivo a largo plazo normalmente no es tan necesario, ¿no? Y bueno, lo primero es identificar cuáles son nuestras partidas monetarias. En el caso del estado de resultados, bueno, aquí sí necesitamos, particularmente a nuestras ventas, sí necesitamos descontarles la inflación y a nuestra utilidad neta. Los otros dependen de qué tanto nuestros costos y gastos sufren este impacto de la inflación. Si no lo sufren mucho, bueno, pues no es necesario calcularlo. Si sí, pues entonces sí será importante el calcularlo. Permítanme tantito. Ah, ok, ya cerró su micrófono. Gracias, es que justo se estaba ahí interfiriendo el ruido. ¿Ok? Bien, vamos a regresar entonces. A nuestro método. Acá estaba. Ok, listo. Entonces tenemos ya nuestro estado financiero. Ah, bueno, otra cosa antes de pasar. Esta cuestión de la inflación son datos que se van actualizando normalmente cada 15 días que INEGI calcula la inflación. Normalmente el dato que se presenta es el mensual o anual. Nosotros vamos a usar el anual, porque si estamos trabajando con estados financieros anuales, pues entonces necesitaremos el dato de la inflación anual. Esa cuestión es importante, ¿no? Porque muchas veces se publica o se habla, la inflación este mes fue de tanto por ciento,
pero nosotros la que necesitamos es calcular toda la que se acumuló durante un año, no solamente la que tenemos al día de hoy. ¿Dónde la vamos a consultar? Ah, por eso había dejado de compartirles. Vamos a consultarla. La calcula INEGI y la publica, ¿no?, de forma obligatoria Banco de México. Entonces, la inflación oficial, pues es justamente la que se publica en la página del Banco de México. Entonces podemos poner solamente así, Banco de México, inflación. Vean, es más, ya viene ahí entre las opciones. Y la base de datos que vamos a usar es esta, el CIE. Aquí en el CIE, Banco de México publica toda la información oficial del país, particularmente tipo de cambio, inflación, algunas cuestiones como por ejemplo los niveles de reservas internacionales, pero bueno, la que a nosotros nos interesa justamente es la inflación. Entonces aquí tenemos el sistema de información y aquí podemos seleccionarlo. Si ven, nos la da mensual y nos la da por años. Tenemos aquí desde 1969. Nosotros vamos a tomar la de diciembre, la que va al cierre, para considerar que es justamente al cierre, y vamos a tomar entonces este dato, el anual. Ahorita vean, por ejemplo, el que vamos a tomar es este que está aquí, el índice general. Ajá. Ahorita vean, por ejemplo, cuánto tenemos de inflación, ¿no? 7.36, es bastante alta. Podemos consultar también, por ejemplo, otros años. Siempre vamos a usar nosotros si tenemos estados financieros trimestrales, ok, podemos usarla por trimestre, pero particularmente como trabajamos con estados financieros anuales, siempre vamos a tomar la de diciembre. Tenemos aquí, por ejemplo, en 1969. Ah, bueno, aquí no hay dato anual, el único que tenían era mensual. Vamos a ver más adelante, en los 80. Ok, vean los niveles de inflación altísimos. Por eso le llaman a los 80 la década perdida, ¿no? Porque teníamos inflaciones enormes, muy altas, y nulo crecimiento. Ok, tenemos después aquí 1990, seguía siendo bastante alta la inflación. Vamos antes al 2010, 440, ¿no? Bastante menor, justo ya en la época de los años 96 hacia acá. Una de las funciones de Banco de México ha sido eso, mantener la inflación en niveles bajos, porque justamente, ¿no?, cuando estamos en entornos con tan altos niveles de inflación como aquí en los 80, pues estas partidas que son monetarias pierden, ¿no?, mucho su valor. Imagínense, descuéntenle ustedes el 30%. Si decíamos, tengo una utilidad de 1 millón, si le quitamos el efecto de la inflación, ¿no?, la tercera parte, pues nos quedamos con que en realidad ese millón en realidad vale 70, ¿no?, en términos de poder adquisitivo. Entonces, no necesariamente nuestra utilidad no era pues tan positiva. Entonces, bueno, por eso es que justamente una de las tareas del Banco de México es mantener los niveles de inflación aceptables. Bueno, este fue en 2020, 3.15, estaba bastante bien. Ahorita estamos en 7.36, muy alta, ¿no? Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, este valor. Esta sería nuestra inflación anual de 2020, 3.15. Este es el dato que vamos a usar para descontar la inflación a nuestras cuentas. ¿Listo? ¿Quedó clarito dónde vamos a consultar la inflación? Nos regresamos ahora hacia nuestro ejercicio. Ok, entonces ya tenemos aquí que la inflación que vamos a estar usando va a ser de 3.15, que es la de 2020. Ojo, la inflación se da en una tasa. Entonces, quiere decir que nosotros aquí la tenemos en porcentajes, 3.15%. Si la quisiéramos pasar a decimales,
pues entonces la tenemos como 0.0315%. Y vamos a necesitar las dos, tanto en tasa como en valor decimal. Entonces, lo primerito es calcular nuestras tasas de crecimiento nominal, la normal. Año final entre año inicial menos 1%. Y una vez que ya tenemos eso, entonces ahora sí ya podemos calcular nuestra tasa de crecimiento real. Le restamos a nuestra tasa de crecimiento nominal el porcentaje de inflación, es decir, el 3.15%, y eso lo dividimos entre 1 más nuestra inflación en decimales. Aquí la tenemos, 0.0315%. Entonces vamos a hacerlo directamente para ver las fórmulas acá. Voy a copiar la primera para que la tengan a la mano. Y la vamos a colocar aquí. Entonces vamos ahora a calcular el último valor, ¿no? Nuestro total de activo. Tenemos entonces que nuestra variable actual, vamos a cambiarle aquí, dejarle así, 2019 y 2020. Ok, tenemos que nuestra variable actual del total del activo, pues es esta, ¿no? La más reciente, 5,894.40. Déjenme abrir mi calculadora. La vamos a dividir entre la variable del periodo anterior, que es 3,630. Eso me da 5,894.40 entre 3,630. Eso me da igual a 1.623. Le voy a restar el 1, es decir, me queda 0.623 y lo voy a multiplicar por 100. Entonces me queda 62.3. Eso quiere decir que mi tasa de crecimiento nominal de 2019 a 2020 del activo total creció un 62.3%. Que es bastante bueno, ¿no? Para que sea crecimiento de un año a otro. Eso en cuanto a mi tasa de crecimiento. Pero además ahora le tengo yo que descontar la inflación. Entonces vamos a copiar esta fórmula. La vamos a poner aquí. Voy a esconder tantito esta. Para que nos queden aquí las dos. Para calcular entonces mi tasa de crecimiento real, voy a tomar el valor del crecimiento nominal, 62.3, menos mi inflación, que ya dijimos que, pero aquí tiene que ser la de 2019, no la de 2020, porque la variación es de 2019 a 2020. Si quisiéramos compararlo con 2021, entonces sí sería la inflación de 2020. Vamos entonces a consultarla otra vez. Estaba acá, ¿ok? Y nos dice que diciembre del 2019, la inflación anual fue de 2.83, fue más pequeñita, qué bueno. Entonces, esta es la que vamos a usar. Vamos a colocarla acá también. Y tenemos que en el año 2019, nuestra tasa de inflación fue de 2.83 o 0.0283 en decimales. Listo, ok, entonces este valor es el que vamos a tomar. Listo, entonces que tenemos que el crecimiento nominal fue de 62.3. Vamos a colocarlo acá.
62.3 menos mi inflación en porcentaje, y es porcentaje porque aquí en ambos estoy tomando el porcentaje, ¿ok? Y esto lo voy a dividir entre 1 más mi tasa de inflación, pero ahora en decimales, que es esta de acá, 0.0283. Lo calculamos 62.3 menos 2.83 y eso me da un total de 59.47. Y esto lo voy a dividir entre 1 más, bueno, ya tengo aquí el 1, ok. 1 más 0.0283, así. Y ahora sí vamos a calcular. Entonces, 59.47 entre 1.0283. Y me da un total de 57.83. Eso será mi tasa de crecimiento real. La voy a poner aquí. Y vean, ¿no? Como justamente en este caso la variación fue muy alta, entonces, aunque también el restarle la inflación es alto, no nos afecta tanto, ¿no? Es decir, también fue un buen crecimiento, 57.83%. No es tan alto si le descontamos la inflación como este 62, pero pues también es bastante bueno. Entonces, vamos a repartirnos para calcularlo y me van dando ambos. Calculan las dos, su tasa de crecimiento nominal y su tasa de crecimiento real para ver qué pasa con nuestras cuentas. Entonces, tenemos que a Sergio le toca efectivo, Pablo le toca clientes, Noé le toca inventarios, Luis le toca documentos por cobrar, Beatriz le toca otros activos, Fabiola le toca el total del activo circulante, Diego le toca el equipo de cómputo, mobiliario y equipo, y Araceli le toca depreciación acumulada, ¿vale? Y por ahí Ana nos echa la mano al que se atore. ¿Dudas, preguntas hasta aquí de qué van a hacer? De inflación vamos a tomar esta misma que tenemos aquí, la de 2.83. ¿Por qué? Agarramos la de 2019 y 2020 porque lo que estamos comparando es el año 2019 con el 2020, ¿no? Por eso es que vamos a descontar la inflación que tuvo el año 2019. Listo, entonces les dejo aquí para que vean las fórmulas. Para la variable actual tienen que tomar el valor de la variable actual, no la inflación. La inflación solamente se utiliza aquí para calcular la tasa de crecimiento real. La variable actual es la más reciente. La más reciente aquí sería 2020. Nuestro periodo anterior, pues es justamente 2019. Ok, calcúlenlo y me van diciendo para irlo anotando. ¿Puede poner la diapositiva anterior, por favor? Gracias. ¿Los demás ya anotaron el valor de su cuenta que les tocó?
Quien tenga sus datos ya me dice para irlo anotando, ¿vale? Yo ya tengo la mía, maestra. Listo, ¿cuál le tocó? Me tocó total de activo circulante. Total de activos circulantes. Ok, ¿cuánto le dio su En tasa de crecimiento? TSN me dio 50.75. 50.75, muy bien. ¿Y la tasa de crecimiento real? Me dio 46.60. 46.60, muy bien. Profesora, yo también tengo la mía. Ok, a ver, permítame. Tenemos 1, 2, 3, 4. Ana, le voy a encargar que calcule el, ¿qué era? El de otros activos también, por favor. Ok, Noé, ¿cuánto le dio? ¿Cuál es su cuenta? Inventarios. Inventarios, ok. En TCN, 40.09. Ok, Y en TCR, 36.23. muy bien, ok. Maestra, Ajá. yo me atoré ¿En cuál? por ejemplo, en el ejemplo anterior fue 1.623 menos 1%, pero ahí ya me atoré, ya no sé por qué salió el 62.3. Ah, tiene que dividir el valor de su variable actual entre la variable Sí, del periodo anterior, es decir, si le tocó efectivo, tendrá que ser 196.20 entre entre 39.3 2019. y a eso es a lo que le va a restar 1 y lo multiplica por 100. Ajá. Ajá. Ahí, por ejemplo, en ese ejemplo de activo total que dio, daba 60, bueno, dio 62.3, pero Ajá. ¿en qué momento? Bueno, ahí me perdí, ¿en qué momento se le agregó el 3.15? ¿O ahí no se le agregó? Ah, es con esta fórmula que está aquí al ladito para calcular la tasa de crecimiento real. Al crecimiento nominal le resta a usted la tasa de inflación, que nuestra tasa de inflación fue de 2.83. Esta es la que tomamos. Ajá. Después eso lo divide entre 1 más la inflación, pero en decimal, que es esto que tenemos aquí, 0.0283. Y ya hace la división y ya saca usted este valor, el 57.83. A ver, gracias. Como es los mismos años, de 2019 a 2020, pues para todos vamos a estar usando la misma tasa de inflación, ¿ok? Profesora, hay una pregunta. Sí, ¿Nosotros vamos a hacerlo igual con con el de nosotros? Todo el ahorita total vamos a activo. hacer otro de periodo, pero quiero que entiendan primero este que es de un año a Ah, ok, otro para entonces. hacer el de Ah, periodo, ya porque lo justo entiendo. ustedes van a hacer de periodo, Ah, de ok, gracias. 2016 a 2020. Y otra preguntota, profesora. ¿Es necesario que tengamos que poner el estado de resultados? Pues sí, Yo porque no lo tienen que puse. calcularlo de ambos, ¿no? Yo no Si lo no, puse. Bueno, en el inicio no lo puse. ok, pero sí lo necesita porque si ya vio usted para las razones financieras, necesita sus cuentas del estado de resultados. Para No, de hacer hecho sí la este tengo. cálculo de Ajá. crecimiento, va a necesitar también pues su estado financiero de, por lo menos el de 2016 y el de 2020.
Pero entonces, ¿qué podría poner nada más el estado de resultados del 2020 y 2016? Para este método sí, pero para el de, No, de hecho, ve que ya le tengo todas. O sea, ya, ajá, de para hecho, el ya de tengo todas las proyección, razones. pues sí necesita los 5 años, que es Ah, el método que vamos a ver el lunes. entonces sí le pongo en todos los estados de resultados los 5. Ujú. Ok, profesora. ¿Y eso no se grafican o sí? Sí, también lo vamos a graficar. Nada más que 2020 y 2016. No, bueno, para lo de ahorita sí, solamente será 2016 y 2020, ¿no? Como para ver esa variación. Pero para lo que vamos a hacer el lunes, pues sí necesitamos graficar los datos de los 5 años. No todos los del estado financiero, pero sí vamos a graficar varios. ¿Ok? Ah, ok. Sí, profesora. Bueno, gracias. Ok, listo chicos. ¿Quién más tiene datitos? ¿Ya nadie más? Sí, yo ya tengo los datos. Ok, ¿cuánto le dio? Por ejemplo, para la tasa de crecimiento nominal, a mí me tocó la de clientes. Ajá, Ese era de 180. 180. Ujú, Y la tasa de crecimiento real me quedó de 172.29. 29. Ok. Bien. En este caso, si ven, casi todas nuestras cuentas tuvieron crecimiento, ¿no? Entonces, salvo esta, la de depreciación. Y dentro del análisis, pues obviamente es positivo, ¿no? Que crezcan nuestras cuentas de activo en particular, porque eso implica que está creciendo nuestra empresa, ¿no? Entonces, aquí podríamos decir que en este caso los crecimientos son positivos. Sería mejor que tuviéramos un crecimiento de 180, pero ya descontando la inflación, en realidad tenemos un crecimiento de 172, pero no está tan mal, ¿no? Finalmente en todas estas tenemos crecimiento. Podemos decir, bueno, nuestra empresa en general pues está capitalizando, está creciendo, los valores de sus activos están creciendo y ya nos podemos ir a hacer el análisis específico, ¿no? Por ejemplo, pues tuvimos un excelente crecimiento en términos de clientes. Los clientes, la cuenta que tenemos en clientes, crecieron en número y además crecieron en lo que nos compraron. Por eso es que tuvimos un crecimiento del 172.29%. Nuestros inventarios también se incrementaron. Aquí, por ejemplo, habría que revisar si los inventarios se incrementaron porque se mantuvieron detenidos, particularmente porque es el año 2020, o crecieron porque efectivamente crecieron nuestras ventas y por lo tanto tuvimos que crecer nuestros inventarios. Entonces, 36.29% puede ser adecuado si lo que creció fue nuestra actividad y puede no ser adecuado si en realidad lo que pasó es que creció nuestra cuenta de inventarios porque no se movieron. Entonces, justo aquí es donde debemos de combinar esta información que vamos obteniendo con lo que obtuvimos en los métodos anteriores. No, sí, ¿no? Ya tenía yo que en el año 2019 mi rotación de inventarios fue de 3 y en el año 2020 fue de 4. No, pues entonces quiere decir que efectivamente mis inventarios crecieron porque también creció mi rotación de inventarios. No, al contrario, tengo ahí que tenía una rotación de 4 vueltas al año y ahora solamente fue de 2 en el 2020 por la pandemia, pues entonces este crecimiento de inventarios pues en realidad no es tan positivo. Crecieron los inventarios porque se mantuvo una mayor cantidad de mercancía en mi almacén, no porque haya crecido mi actividad económica. Entonces, justo aquí el método, si ven, es muy sencillo, pero tenemos que remitirnos específicamente a lo que ya analizamos de nuestra empresa con los métodos anteriores para poder interpretar adecuadamente estos resultados, ¿no? Porque si nos vamos nada más así con lo que dice el método, crecieron los inventarios, qué bueno. No, pues no necesariamente, ¿no? Hay que combinarlo con otras, con los otros resultados que hemos tenido de los métodos anteriores. A ver, acá ya nos tienen otro. Tenemos cuentas por cobrar. ¿Será documentos por cobrar? Sí, ¿verdad? Ok.
Tenemos menos 21, ¿ok? Y menos 23.17. Ajá, muy bien. Ok, vean aquí, por ejemplo, ¿no? El efecto que tiene nuestro cálculo de tasa de crecimiento y además el cálculo de tasa de crecimiento en términos reales. Particularmente, ¿no? Documentos por cobrar disminuyó de 62.70 y 49.50. Es decir, disminuyó en un 21% en términos nominales. Si además entonces le descontamos la inflación, en realidad nos damos cuenta que disminuyó mucho más. Aquí lo mismo, hay que regresarse a ver qué pasó con nuestra empresa. Si lo que sucede es que disminuyó porque ahora somos más eficientes en nuestro departamento de cobranza, pues está muy bien, no hay problema. Cerramos un año con menores documentos por cobrar porque hicimos mayores ventas al contado. Pero si es porque en realidad no vendimos tanto, como decíamos acá, en realidad no vendimos tanto y al contrario, pues esta disminución depende de que no vendimos tanto en el año 2020, no de que hayamos vendido más al contado. Entonces, si no hubo cambios en la política de venta, si en realidad fue que disminuyó la actividad, ¿cómo sabemos que disminuyó la actividad? Pues a lo mejor porque disminuye nuestro total de activo, o a lo mejor porque nuestra rotación de inventarios es menor, o a lo mejor porque en la utilidad, en lugar de tener ganancias este año, tuvimos pérdidas, ¿no? Entonces ya de ahí podemos detectar, pues también esta disminución de documentos por cobrar, pues no solamente es negativa porque es disminución, sino que además es negativa porque implicó que tuvimos menos actividad este año. Entonces, vean, el método es bastante sencillo. Lo importante es justo lo que el analista puede hacer con este método, y lo que hacemos es ya irnos directamente a revisar qué fue lo que sucedió con nuestras cuentas y qué implica, qué representa. Aquí, por ejemplo, también tenemos que en conjunto sí creció nuestro total de activos circulante de 2019 a 2020. En términos reales fue menor el crecimiento, pero bueno, podríamos decir, ok, aunque hubo una disminución en documentos por cobrar, el incremento de las demás cuentas, pues compensa y sí hubo un crecimiento de la empresa. Lo mismo pasa, por ejemplo, acá en el caso de ok, ya tienen el de la depreciación. Muy bien, muy bien. Vamos a anotarlo. Aquí la tasa de crecimiento real salió muy diferente. Chéquela porque se me hace que aquí hay errorcito, ¿no? Porque solamente tenemos de inflación cerca de un 3%, entonces no podría haber disminuido tantísimo de un año a otro. ¿Y qué otro tenemos acá? El equipo de cómputo. Ok. Lo mismo, ahí algo le salió mal en el cálculo de su tasa real. Porque no puede ser tanto. Si tenemos solamente una inflación del 3%, no puede ser de 3,000. Estas dos, tanto esta como esta, hay que revisarlas. ¿Cuál me dijo que le diera yo, profesora? Ana, esta, la de otros activos. Ok, vamos a revisar esta, que fue la que se nos disparó tremendamente, ¿no? Tenemos La de... variable... perdón. ¿Ya la tienen? Sí, es que de hecho hice todas. La de Ok. otros activos me dio 66.67 Ok, y me dio 62.08. Pero tengo una duda. ajá, En la de depreciación acumulada, me dio, en el TCN, me dio 100. sí, de hecho sería el 100%, ¿no? Porque es el doble. Ajá, sí, Ajá, me dio sí, 100 exactamente. y en TCR me dio 94.50. Ajá, sí, algo así, debe de ser más pequeñito. Vamos a revisar esta para ver dónde pudo haber estado el error, que me imagino que es el mismo error que sucedió aquí En con esa a mí me depreciación dio acumulada. 71.38 Ajá, y
Me dio 66.66. Ujú, sí, suena más lógico. Y aquí son positivas, ¿no? Aquí sí es negativa y aquí es positiva. Ok, vamos a revisar esta para ver por qué no le salió Diego. Ok, tenemos variable actual, son 4,734.60. La voy a anotar, sí, la voy a anotar aquí. Para que veamos cómo se elabora, ¿vale? Ponga atención, Diego, y ¿y a quién le tocó depreciación? A mi profesora. A Fabiola, ok. Yasmín. Yasmín, ok, para ver por qué no nos salió. Entonces tenemos 4,734.6 entre 2,762.70. Ajá. Entonces, primero hacemos esa división. 4,734.6 entre 2,762.7. Eso nos da un resultado de 1.713. A esto le vamos a restar -1, es decir, nos queda 713. Y esto lo vamos a multiplicar por 100. Entonces ya nos queda ahí 71.3. Ok, acá le agregaron incluso otro decimal más. Listo, eso es la primera, ¿no? Para calcular la tasa de crecimiento real. Vamos ahora a calcular la segunda. Aquí mismo lo voy a hacer porque no hay espacio para no estarnos amontonando tanto. El resultado que vamos a conservar es el de 71.3. Y tenemos entonces que tomamos para calcular la tasa de crecimiento real, el crecimiento nominal, que es este que calculamos, esta tasa, menos la inflación, que dijimos que nuestra inflación era de 2.83. Aquí así lo dejamos, porque este está expresado en porcientos y este también, entonces así tal cual queda. Y eso lo vamos a dividir entre 1 más nuestra inflación en decimales. En decimales, pues le quitamos el porcentaje y nos queda así, 0.0283. Ahora sí vamos a resolver. Y sería 71.3 menos 2.83. Eso me da 74.13. Y esto lo voy a dividir entre 1.0283. Ok, entre 1.0283. Y eso me da un total de, de 72.089. Ok, entonces nos salió todavía un poquito más alto, ¿no? Acá. A ver, déjenme ver si está bien. 71. Es que acá le puse. Ya, es que aquí está el error, ya le vi. Es 71.3 menos 2.83. Sí, es 68.47. Acá está el error. ¿Por qué me salió eso? ¿Quién sabe? Qué raro. Ok, y ahora sí entre 1.0283. Y listo, ya nos da lo que nos había dicho Ana, ¿no? 66 a mí me salió .58. Pero bueno, ahí está bien. Yo creo que es porque ella tomó acá hasta este decimal, hasta el 8, y yo solamente tomé el .3. ¿Okay? Entonces ahí tenemos nuestra tasa de crecimiento real. Ajá. Déjenme lo anoto acá. Lo que a mí me salió es 66.
58. ¿Listo? ¿Ya vieron ahí dónde les pudo haber fallado? Ahí está, se nos fue. Ah, no, sí está aquí Diego y Araceli. Sí, maestra. ¿Sí? Ok, va que va. Listo. Entonces ya tenemos ahí eso. Para el caso de los pasivos, pues es lo mismo, ¿no? Para el caso de los pasivos es lo mismo. Tenemos nosotros dos valores, ¿no? Esta la voy a poner acá también. Y vamos a copiar la otra. La ponemos aquí. Así para que se vea bien. Ok, listo. Vamos a repartirnos entonces también estas. Ana le toca proveedores. Araceli le toca documentos por pagar. Diego le toca, vamos a poner la de abajo, impuestos por pagar, porque esta es 0, ¿no? Entonces obviamente crece completamente. Fabiola le toca total de pasivo a corto plazo. Beatriz le toca hipotecas por pagar. Luis le toca total de pasivo. Ah, no, este es igual. Entonces le toca total de pasivo. Este de acá abajito. Noé le toca capital social. Pablo le toca utilidad acumulada. Sergio le toca el total de capital contable y yo calculo esto, la suma de pasivo más capital contable. Igual aquí tomamos que son 2019 y 2020 para poder usar la misma tasa de inflación, ¿vale? Ok, entonces ahora sí. Tengo la de TCN de Capital Contable. Ok, ¿cuánto le dio? 95.05. 95.05. Ok. ¿Ya tiene también la real? La de TCR, Ajá. no. Igual cuando vayan teniendo sus datos me avisan. Maestra, esta de TCR, bueno, se me está complicando. ¿De dónde agarro estos datitos? Esa es No los acá. terminé de El comprender. crecimiento nominal es este que calculó y la inflación es la misma que teníamos acá. Acá, no la dejé acá, acá está. 2.83% o 0.0283. Vamos a copiarla para allá, Sí, por favor. para tenerla a la mano. ¿Dónde la pongo? Es que con esto de que no cabe, pero a ver, acá la vamos a poner. Esa es la inflación, el porciento de inflación. Ajá. Ahí ya se ve, ¿no? Ah, sí. Y luego la inflación decimal, ¿cuál es? Es esta. Ah, nada más la que multiplicó ahí mismo. Ajá, es la misma, Sí. solamente que la dejamos en decimales. 2.83 Ok. en decimales es 0.0283.
A ver, ya tienen acá el de hipotecas, ¿ok? ¿La inflación va a ser la misma? Sí, es la misma porque son los mismos años, vean. Ah, bien. Profesora, le digo el de capital social. Capital social, ¿ok? Ajá, En TCN 87.37 ok. y en TCR 82.21. 82.21. Ok, muy bien. Y tenemos acá Yo tengo total la de real pasivo. maestra de capital contable. Ah, ok, ¿cuánto le dio? 91.24. ¿81? ¿O 91? 91 punto qué? 24. 24, ok. Sí. También ya tengo el de utilidad acumulada. ¿Cuánto le dio? El de TCN es 771.70 Ajá, y TCR es 747.61. estos datos entonces han de ser de Amazon, oiga. ¿Y cómo le fue bien en la pandemia? Yo tengo el Ok. de proveedor. ¿El de proveedores? Ajá. ¿Cuánto le dio? TCN menos 13 Ok. y TCR menos 15.4. 4. Ok. Yo ya tengo el de total de pasivo a corto plazo. El pasivo a corto plazo, muy bien. ¿Cuánto le dio? En TCN me dio menos 7.80 Ok. y en TCR me dio menos 10.33. Ok, muy bien. Lo mismo en el caso acá de los pasivos, vean lo que pasa, ¿no? O sea, si teníamos datos positivos, hay tasa de crecimiento, ¿no? Si son más altos los del 2020, hay tasa de crecimiento, como en este caso, y al descontarle la inflación, pues esa tasa de crecimiento se hace más pequeñita. Pero cuando hablamos de pasivos, pues la interpretación es diferente, ¿no? Porque en realidad, pues nos conviene que crezcan menos. En el caso de los pasivos, nos conviene que crezca más, no que crezca menos. Entonces, cuando le descontamos la inflación, pues eso le quita valor a nuestros activos. Y en el caso de los pasivos, también le quita valor a nuestros pasivos, pero eso a nosotros nos conviene, ¿no? En lugar de que nuestro total de pasivo, nuestro total de deudas y obligaciones crezca el 14.10, pues es mucho mejor que crezca solamente 10.95. En el caso de que en lugar de incrementarse disminuyen, como es aquí el caso de proveedores, teníamos una tasa de crecimiento, ¿no? O de disminución o una tasa de crecimiento negativa. Quiere decir lo mismo. Si es una tasa de crecimiento negativa, pues es una tasa de decrecimiento. No crecimos, disminuimos. Disminuyó un 13% y eso es positivo, ¿no? Si disminuyen nuestros pasivos, pues está bien. Ahora les debemos menos a nuestros proveedores. Pero al momento de quitarle la inflación, pues en realidad crece más. Bueno, Maestra, no ¿cree que crece pueda más aceptar bien una decrece compañera? más. En lugar de solamente disminuir un 13%, disminuyó un 15%. Y bueno, pero en realidad eso que disminuya más, en realidad eso nos conviene, ¿no? Quiere decir que no tenemos tantas deudas con nuestros proveedores, eso está bien. Por lo menos con proveedores disminuyó la deuda que teníamos en 2020 en comparación con 2019. Perdón, ahora sí ya no lo interrumpí. ¿Qué me decía? No, disculpe, que decía una compañera que si cree que la pueda aceptar, bueno, que si todavía se A ver, conecta. déjeme ver. Le dije, déjale, pregunto. ¿Qué cree que no tengo a nadie ahorita? Dígale que vuelva a intentar, Sí, que entre. Ujú. porque Sí, ahorita no gracias. tengo a nadie en la sala. Ajá. Sí, gracias. Ok, acá tenemos ya el de hipotecas. Sí, dígame. Documentos por cobrar, por pagar. Ah, ya lo tiene, muy bien. ¿Cuánto le En, dio? en TCN me dio 54.8 y en Ajá, TCR 265. 265. ¿Pero negativo? No, positivo. ¿Positivo? Ah, pero sí es documentos por pagar, porque vea, documentos por pagar aquí eran más altos y disminuyeron. Ujú.
Entonces, teóricamente sí nos debe de dar negativo. Nada más cheque el signo. A lo mejor ahí hay algo. ¿En TCN? Ajá. Ok. En ambos, porque teóricamente en ambos debería de ser negativo. Ok, acá tenemos impuestos. Ajá. Acá. ¿Dónde están? Acá. Ahí igual algo le falló en la tasa de crecimiento nominal, Diego. Porque si ve, crece muy poquito, de 27.60 a 28.80. Aquí nos diría que creció, bueno, sí, 4% sí puede ser. Y de real, pues todavía menos. No, sí está bien, 1.13. Ok. Ajá, sí, el 4% creció, pero ya cuando lo pasamos a términos reales, pues creció muchísimo menos, ¿no? Muy pequeñito. Ok. Ujú. Bien. Ok, entonces lo mismo, ¿no? Es decir, hay que analizar bien qué es lo que significa estos crecimientos o decrecimientos dependiendo de qué lado se encuentran nuestras cuentas y de cuál de estas son, ¿no? Por ejemplo, nos conviene que disminuya el total de pasivo o el pasivo en general, porque eso quiere decir que tenemos menos deudas. Pero el momento en que vamos a revisar el capital contable, pues obviamente lo que nos conviene, uno, es que crezca la utilidad, ¿no? Y aquí sí creció de 24 a 211. Nos dicen creció 771 en términos nominales, pero además sabemos que la utilidad justamente se expresa solo en términos monetarios, ¿no? Entonces aquí sí hay que quitarle su tasa de crecimiento, su tasa de inflación, y ya vemos que en su tasa de crecimiento real sí creció, pero fue menor, ¿no? No tan alto el crecimiento. Pero bueno, aún así 747% es excelente. Todos quisiéramos tener esas tasas de crecimiento en los negocios, ¿no? Le fue bastante bien a esta empresa. En términos de capital social, también creció, pero creció, en realidad ya en tasa de crecimiento real creció poquito menos, 82.20, pero aún así es bastante bueno, ¿no? Y eso refleja que efectivamente pues nuestra empresa está creciendo, aún a pesar de tener algunos decrecimientos, que en pasivos ya dijimos que nos conviene, inclusive también en tener algunos decrecimientos en nuestros activos, pues en general el comportamiento de nuestra empresa implica que sí tuvo rendimientos, utilidades y además sí creció. Pero recuerden, aquí hay que hacer el análisis así, cuenta por cuenta, ¿no? Si es relevante, lo mencionamos, y además, pues relacionarlo con otras cuestiones. Aquí, por ejemplo, si nuestro total de pasivo creció, en lugar de decrecer, si fue en total, en conjunto 10.95, pues sabemos que lo que jaló ese crecimiento, sobre todo, pues fue el pasivo a largo plazo. Pasivo a largo plazo no. ¿Cuál es acá? El de documentos por pagar, ¿no? Pero chéquemelo, porque le digo que más bien debe de ser negativo. Ok, y vean aquí lo que pasa con Ya lo chequé, maestra. Aparentemente aquí en hipotecas por pagar sí creció, 1.20, crecieron las hipotecas, pero una vez que le descontamos la inflación, pues vemos que no creció, al contrario, disminuyó. Y en realidad, ¿eso qué quiere decir? Que pues aquí estamos ganando, ¿no? Ganando en términos de poder adquisitivo, porque en realidad nosotros vamos, aunque creció en conjunto la hipoteca, nuestros contratos de hipoteca, al momento de pagar por la inflación, en realidad estamos pagando menos de lo que realmente estaríamos pagando. Entonces, está bien, ok, pero aquí chéquenme igual los signos de ambos, y acá en este caso, ¿cuánto le dio acá? Menos 54.8. Así era menos. Ajá, Sí fue menos, okay. Y el otro también fue menos, Menos. 830. Ok. ¿Menos cuánto, perdón? 830. 830. Ok. Aquí también pasa algo similar, ¿no? Disminuyeron nuestros documentos por pagar, y al momento de restarle la inflación, pues disminuyeron menos. Pero bueno, aún así, pues en pasivos es bastante atractivo, ¿no? Quiere decir que estamos menos endeudados. Ok, eso es en caso de que nuestras cuentas son de un año a otro. Ajá. Si son de varios años, entonces lo que tenemos que hacer
es sumar la inflación. Es decir, la inflación que vamos a estar restando va a ser mucho mayor porque tiene que tomar en cuenta todos los años de los que nosotros estamos hablando. Entonces vamos a calcular ahora. Ahí donde está pasivo, este es activo, acá está pasivo. Vamos a calcularlo como si fuera de un periodo. Vamos a usar los mismos datos, pero vamos a compararlo por periodo, no de año a año. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué se dejó de compartir? Aquí está. Vamos a hacer como si ahora en lugar de ser de 2019 a 2020, pues el periodo que nosotros tenemos, ¿no? Que es de 2016 a 2020. Lo mismo para pasivo. Ay, acá ni años tenemos. Ok, pero bueno, son esos, ¿no? Cuando tenemos entonces un periodo, tenemos que sumar la inflación, es decir, vamos a tener que tomar en cuenta la inflación que tuvo el año, ay, ¿y aquí por qué le puse 2022? ¿No? Tenemos año 2016, años 2017, 18, 19 y 20. Es decir, vamos a tener que sumar la inflación de todos estos años, de los 5 años que estamos usando. Entonces, tenemos que sacar el dato de inflación de los 5 años. Y vamos a sumarlo. Tenemos aquí entonces de 2019 a 2020, pero vamos a necesitar desde el año 2016, que es 3.36. Váyanlo anotando por ahí. Yo mientras lo voy sumando. 3.36 en el año 2016. En el año, sí, 2016. Luego en el año 2017 fue de 6.77, entonces más 6.77. Después en el año 2018 fue de 4.83 más 4.83. Después en el año 2019 fue de 2.83 más 2.83. Y finalmente en el año 2020, que es el último, sí la incorporamos porque es al cierre, fue de 3.15 más 3.15. Ok, entonces tenemos ahí un nivel de inflación de 20.94. Entonces hay que sacarla de los 5 años. Dejamos de compartir esta y nos regresamos a nuestro ejercicio. Ok, voy a anotar aquí la suma de nuestra inflación. Yo creo que la voy a poner acá para que se vea. Tenemos entonces que vamos a sumar la inflación anual. Y eso entonces es 3.15 más 2.83 más 4.83. Resulta que mi papá, bueno, mi mamá siempre me encarga un buen de cosas cuando salgo a la calle. Más 6.77. Y dije, bueno, entonces se hace cuenta que fui a más cargar gasolina, 3.36. Y pasé a ver unas cosas de esos como parches para la ropa. Y eso nos da un total de 20.94. Eso quiere decir que durante este periodo del año 2016 al año 2020 tuvimos una inflación de 20.94%. Porque acuérdense que la inflación nos la dan en tasa. Entonces, si estas están en porcentaje, pues esta también está en porcentaje. Entonces,
Para hacerla de periodo, descontar la inflación de periodo, pues tenemos que tomar la inflación de cada año y sumarla. Ujú. Entonces, y aplicamos los mismos métodos, solamente que ahora, en lugar de descontar una inflación de 0.283, pues será en términos de decimales 0.2094. ¿Okay? Ahí está. Pero aplicamos también exactamente nuestras mismas fórmulas que tenemos. Voy a quitar esta porque me estorba. Entonces vamos a calcularla para que vean cuál es la diferencia. Igual, para que sea más rápido, vamos a repartirnos. Ana le toca efectivo, Araceli clientes, Diego le toca inventarios, Fabiola le toca documentos por cobrar, Beatriz le toca otros activos, Luis le toca el total de activos circulante, Noé le toca el equipo de cómputo, Pablo le toca la depreciación acumulada y Sergio le toca el total de activo. Acuérdense, ahora es con esta inflación. Me van dando sus datitos como los vayan teniendo. Maestra, igual la fórmula de la tasa del TCN es, un decir, cuando dice ahí variable el periodo anterior, en este caso es al 2016. Ajá, exacto. La anterior ahora va a ser pues la más antigua, que es Ah, el año 2016. entonces, bueno, a mí me da en total de activo 226,260 en TCN. Ajá, ahorita le doy la real, ¿vale? Ajá. 200, sí, 260, pues, es cero. Profesora, ya tengo Ajá. equipo de cómputo. ¿Cuánto le En dio? TCN 71.37. 61.37. No, 71. Ah, 71. Ok. 71.37. Ajá. El TCR 41.69. Ya Ok. también tengo la de total de activo, maestra, de la real. Ah, ok. Ajá. Es ¿Cuánto le dio? 204,500.52. Por ahí algo le falló, ¿Por qué? porque no puede ser tan diferente de esta. Y No, si sí, porque ve, el en crecimiento realidad nominal es solamente creció menos del doble, ¿no? Entonces debe de ser ahí algo, el crecimiento nominal es ¿no? El 226,026. No, igual le salió muy alto. Debe de ser más bajito.
A ver, lo voy a volver a hacer, ¿vale? Ajá. Porque si ven, ni siquiera es el doble. Entonces, no es ni siquiera el 100% que creció. Ya tengo el de efectivo. Ok, ¿cuánto le dio? 399.24 Ajá. y en TCR 312.80. 80. Ok, ajá, muy bien. Yo ya tengo documentos por cobrar, maestra. Por cobrar. Ajá, ¿cuánto le dio? TCN menos 21.05. Sí, Ok. maestro. Sí, me equivoqué en total de activo. Sí, ok, ahorita me lo da bien. ¿Y TCR ya lo tiene? Sí, menos 41.12. Menos 42. Muy bien. ¿Cuánto le dio de Bueno, total de aquí activo? en TCN es 62.38. Ok, Ajá, bueno, y ahorita le doy la real. ok. Por acá ya nos anotaron una. Es depreciación acumulada. Acá. Y de tasa de crecimiento real. Es 33.37. Ok. Ok, si ven aquí, esta es la razón por la cual es importante hacer los cálculos de tasa de crecimiento real, ¿no? Porque si hay poquita inflación, como la que calculamos hace rato de un año a otro, que era el 2.83, pues a lo mejor no hay tantas variaciones, ¿no? No pasa gran cosa. Pero cuando ya son varios años y esa inflación es constante, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, aquí esto, ¿no? Que nosotros aquí considerábamos que teníamos un buen crecimiento de 71.37. Una vez que le descontamos la inflación, pues en realidad solamente creció el 41%, ¿no? Es mucho menos lo que pudo crecer. Ah, acá ya nos tienen otros activos. Ya tengo el de total de activo. ¿A cuánto le dio? 40.64. Sí, ya suena más real o no. Y ya, 40.64. Lo mismo acá, ¿no? Nosotros creíamos que nuestra empresa creció un 62%, pero ya al descontarle la inflación, en realidad el valor de nuestra empresa solamente creció en 40%. Nada despreciable, muy bueno, ¿no? Pero aún así, pues no era tan alto como nosotros considerábamos. Y en el caso de las cuentas que son negativas, ¿no? Su crecimiento es negativo. Nosotros pensamos que había disminuido en un 20%, pero en realidad pues disminuyó el doble, ¿no? 41%, justamente por este efecto de la inflación. Lo mismo, si lo que pasa es Bueno, que pero ahora pues estamos estamos siento vendiendo que también más es cómico, pues, que se en maneje lugar igual, ¿no? Porque igual, de dar si crédito, era está una señora bien, de 82 años, 84 años, igual si fuera nuestra abuelita o algo así. pero si nosotros, en realidad, ¿no? Disminuyó esta cantidad nuestros documentos por cobrar porque no vendimos, pues entonces sería muy grave, ¿no? Imagínense un 41%. Pues si es porque más bien vendimos en efectivo, está muy bien, pero si es porque en realidad, pues no vendimos, pues está muy mal, ¿no? Entonces, vean, justo ustedes como van a tener que calcular de periodo desde 2016 hasta 2020, pues entonces tienen que hacer igual esta suma de la inflación del periodo que van a estar tomando. Vamos a ver entonces ahora cómo aplica en el estado de resultados. En el estado de resultados, pues hacemos lo mismo. Lo único es que, pues particularmente, salvo el costo de ventas, en realidad todas las partidas que tenemos son monetarias, por eso el estado de resultados sí o sí hay que descontarle la inflación. Vamos a tomarlo de una vez, nos vamos directo como si fuera de periodo. El primero que vemos nada más de un año a otro, pues es con la idea de entender cómo funciona, ¿no? Una vez que ya entendimos cómo funciona, pues ahora sí ya podemos hacerlo de un periodo más largo, ¿no? Considerando que obviamente pues la inflación también va a ser mucho más alta.
Tenemos aquí, podemos usar nuestra misma inflación, porque igual es la inflación de nuestro país de 2016 a 2020. Entonces vamos a traernos acá la suma. Acá está. Y la vamos a poner aquí. Nuestra suma de inflación, voy a poner completa. Suma de la inflación anual. Y ya la tenemos en porcentaje y en decimales. Entonces, vamos a hacer lo mismo con nuestros datos. Ya saben, nuestra variable del periodo anterior. Por eso les decía, déjenme ver si aquí lo puedo editar. A ver qué me hace. Que la pueden encontrar así o la pueden encontrar así. Siempre que nos referimos al año base, estamos hablando del periodo con el que vamos a comparar. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues queremos comparar nuestro año 2020, que es nuestro año de estudio, con nuestro año base. Nuestro año base, pues, es el primero, el 2016. Como estamos comparando cómo nos fue en 2020 comparado con el 2016, pues entonces nuestro año de estudio es 2020 y nuestro año base 2016. Igual lo pueden encontrar como año final entre año inicial. Pues nuestro año final es 2020, nuestro año inicial es 2016. Entonces, independientemente del nombre con el que encuentren la tasa de crecimiento, siempre esta es la lógica, ¿no? El año más reciente va a ir en el numerador y el año más antiguo, no importa si es un año, si son 5, si son 10, si son 50 años, el año base va a ir en el denominador. Acá ya nos tenían los datos de clientes y de total de activos. De una vez vamos a completarlos. ¿Dónde estaban? Acá. Ah, no, este fue el de un solo año, este es el de varios años. Ok, entonces clientes fue menos 95 y el real mucho más negativo, ¿no? Aquí igual a lo mejor puede ser que vendimos de contado, no sería tan grave que disminuyan nuestros clientes, pero si es que no vendimos, pues sí es bastante más grave la disminución de clientes, ¿no? Y acá tenemos total de activo circulante. Y su tasa real. Total de activo circulante. Ok, pues el total de activo circulante así creció, no tanto, no el 50%, un 33%, una tercera parte, pero pues es bastante bueno, ¿no? Que sí haya incrementado, vean. Y puede ser eso, porque si ven aquí qué es lo que pasó, disminuyó clientes y disminuyó documentos por cobrar. Pero nuestro efectivo sí tuvo crecimiento, entonces puede ser eso, que en realidad ahora vendimos más de contado que con créditos, ¿no? De corto y de muy corto plazo. Si eso fuera la razón, está bien, ¿no? Pero si en realidad es que no vendimos tanto, pues entonces está muy mal estas dos disminuciones. Ok. Y ya tienen acá también inventarios. Ok. Y su tasa de crecimiento real. Listo, muy bien. Ok, vean, ¿no? Igual también aquí sí crecieron los inventarios, pero no tanto como esperábamos. O como este dato de la tasa de crecimiento nominal nos decía. Ok, vamos entonces ahora a este. Igual vamos a repartirnos para acabar más pronto. Ana le toca calcular la tasa de crecimiento nominal y real de las ventas netas, Araceli del costo de ventas, Diego de la utilidad bruta, Fabiola de los gastos de operación, Beatriz de la utilidad antes de intereses e impuestos, Luis le toca los intereses, Noé le toca
la utilidad antes de impuestos. Pablo le toca los impuestos. Sergio le toca la utilidad neta y yo voy calculando los dividendos. Bueno, los dividendos no, la utilidad retenida. Ok. Maestra, ¿esto que puso año de estudio, año base, es lo mismo a lo otro que estábamos manejando? No. Sí, exactamente lo que Nada decíamos, más le ¿no? cambió el concepto, ¿no? El año de estudio, pues es 2020, el año base es 2016. Ya tengo la de utilidad neta, la CN, de Ajá, 59.77. 77, Y así. ahorita le doy la real. Sí, y Ok, ahorita le doy la real. sí. Profesora, ya tengo las dos. Ok, ¿cuál le tocó? Utilidad antes de impuestos. Ok, El TCN 66.73 ujú, y el TCR 37.82. ok, muy bien. Yo tengo ventas netas. Ventas netas, muy bien. Ajá, En TCN 20 ok, y en TCR menos 0.78. muy bien. Maestra, en la decimal, ¿cuál es la de 0 o la de 1? Esta Ok. Este es en porcentaje y este es en decimal. Es que me equivoqué, entonces tomé la de arriba. Ok, vean aquí qué cosas interesantes, ¿no? Cuando aplicamos ya nuestra tasa de crecimiento y nuestra tasa de crecimiento real. Si nosotros nos habíamos fijado un 20% de crecimiento de ventas, podríamos decir, miren, sí crecimos el 20%. Pero en realidad ya cuando le descontamos de inflación, no crecieron nuestras ventas netas, al contrario, disminuyeron muy poquito, ¿no? Ni siquiera un 1%, pero aún así, no solo no alcanzamos la meta de ventas, sino que en realidad incluso crecimos menos, ¿no? que en el año 2016, al momento de que le descontamos nuestra inflación. Entonces, ven por qué es importante usar estos términos de la tasa real. Porque si nos vamos con la finta, miren, sí crecimos, alcanzamos la meta de ventas. Pero ya que descontamos la inflación, nos damos cuenta que no. Igual, por ejemplo, acá, la utilidad final, la retenida, diríamos, es muy bueno, crecimos 166%, está genial,
pero en realidad si le descontamos la inflación ya es bastante menos. Y además otra cosa, si ven aquí la diferencia, porque aquí tenemos hasta utilidad retenida y aquí solo hasta utilidad neta. ¿Qué fue en realidad lo que pasó? Pues que en el año 2020 no repartimos dividendos y en el 2016 sí. Entonces evidentemente vamos a tener una mayor cantidad de crecimiento, pero no es que nos haya ido mucho mejor, sino que este año decidimos no repartir dividendos. Entonces, aquí el dato que realmente nos va a interesar va a ser el de la utilidad neta real. Ok, ya tienen por aquí unos datos. Es utilidad bruta, tasa de crecimiento nominal de 30, ok. Y luego, Pablo, ¿a usted cuál le tocó, Pablo? La de impuestos, ya la mandé completa. Ah, ok. Ajá. Es 79.65, ok. Ya tengo también la de la real de utilidad neta, maestra. La utilidad neta, muy bien. Sí, ya es 38.07. Sí, ya para tenerla aquí. Sí. ¿38 qué? .03. .03, ok. Y 3. Ajá, muy bien. Ok, sí, vean, ¿no? Ahí justo. Entonces, en realidad aquí diríamos, bueno, entonces vamos a usar nuestra utilidad neta en lugar de la retenida. Creció, sí creció nuestra utilidad neta, pero no casi el 60%, sino un 38%. No es tan grande el crecimiento, pero pues está bien, ¿no? Que 2016 a 2020 haya crecido un 38%, pues está bien. Quiere decir que por lo menos sí hemos tenido utilidades, ¿no? Acá ya tenemos intereses. Ya tengo gastos de operación. ¿Sí? Gastos de operación. Yo te iba a decir, todavía no me traen las lanas, pero ¿cómo ves si vamos a ver a Live para de una vez darle el talón y ver las dos cortesías? Ok, ¿cuánto tiene de gastos de operación? En TCN, 8.66. 8.66, ajá. TRC, menos 12.02. Y vean, ¿no? Justo, y esto nos pasa en varias cuentas, nos pasa en las ventas, nos pasa en los gastos de operación y nos pasa en los intereses, que aparentemente tenemos crecimientos, pero ya que le descontamos la inflación, es decir, que calculamos la tasa de crecimiento real, pues en realidad no tuvimos crecimiento, ¿no? Al contrario, tuvimos una disminución de esas cuentas. Entonces vean por qué sí es importante tomar en cuenta no solamente los datos nominales, sino además descontar la inflación y particularmente en este estado financiero, que todas las cuentas nos reflejan unidades monetarias, ¿no? Es decir, todas hablan de dinero, de montos. Entonces, vean por qué es importante analizarlo. Entonces, para la siguiente semana, esta no, se va a tener que entregar esto, calcular su tasa de crecimiento nominal y real, así comparándolo por periodo, ¿no? 2016 y 2020. Pero bueno, ahorita no se preocupen mucho de esta, más bien de la entrega que va a ser, ya habíamos comentado, pero se los recuerdo, que va a ser sus razones financieras. Ahí sí en el archivo de Excel de los 5 años, pueden graficar solamente el primero o el último, o graficar así como si fuera una serie de tiempo. Su razón índice, ya también con los datos de su razón estándar que les compartieron sus compañeros, y y el método DuPont, ¿no? Esas 3 cositas son las que van a tener que entregar hoy a más tardar a medianoche. Ya Sara, una preguntota. Sí, dígame. En caso de que no quiero quemar y no quiero decir el nombre del compañero o compañera, en caso de que no me dé los datos, ¿qué hago? Pues ustedes búsquenlo, ¿no? La ventaja es que solamente van a ser 5 razones financieras. Entonces, a lo mejor con la otra compañera o compañero, ¿no? Con el segundo, no con el tercero, pues repártanselas. Tú busca estas y yo busco estas y las intercambiamos, ¿no? Y ya Ok. nada más ahí, pues obviamente el compañero no tendrá tampoco sus datos, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y Ya di pues mi a ver nombre, qué hace él, carnal. ¿no? ¿Vale? No, no te tocó conmigo. ¿Vale? Va que va. Así le hacemos. Por eso también no les dejé muchos años para la razón índice, para que justo, ¿no? Si hay alguien que no está intercambiando la información,
pues no les afecte demasiado y no sea tantísima información que no puedan ustedes mismos obtenerla. ¿Va que va? Maestra, bueno, Maestra, Sí. en las razones estándar, tanto vamos a entregar la interna y externa o solamente la externa con la información de nuestros compañeros. Y también se va a agregar como que comentarios sobre las razones financieras y la razón índice. En el caso de las internas, eso lo va a calcular solo para su empresa. Ajá. Las externas, esas ya las tenemos en la razón índice. Entonces solamente va a ser razones externas para el año 2020, que es lo que viene en su razón índice. Ujú. ¿Y las internas son con las 5, ¿no? ¿Con 5 razones financieras o solamente una? No, ahí sí puede ser con todas las razones financieras. Finalmente ya la tiene en su archivo de Excel. Nada más copia la fórmula y la calcula para todas, ¿no? Ya nada más jala la fórmula y con eso la obtiene para todas. Gracias. Y bueno, en lo del comentario, ¿se va a agregar como que ciertas notas en la razón índice o tenemos que explicar algo o solamente es los ejercicios? No, sí, todo. En todo lo que ustedes entreguen tienen que anotar ahí tanto el análisis como en particular en la razón índice, tienen que anotar su metodología, ¿no? Es decir, tienen que explicar cuál es el objetivo de su índice, de su razón índice, tienen que explicar por qué eligieron esas razones financieras, tienen que explicar por qué le dieron esa ponderación a sus razones financieras. Es decir, ahí sí, en la razón índice hay que incorporar todo, lo que hicimos y por qué lo hicimos. ¿Mm? Vale, gracias. ¿Ok? Ajá. yo tengo una duda, maestra. Sí, Nosotros, con mis compañeros, hicimos las razones financieras, pero ya de los 5 años de cada razón financiera. ¿Lo podemos dejar así? sí, pues si ya las tienen, las pueden dejar así, ¿no? Pero bueno, Ujú. obligatorio solamente es para 2020, para el caso de su razón índice, ¿vale? Ujú. Bueno, sí, maestra, gracias. ¿Ok? Ajá, Luis, para las internas, forzosamente tienen que ser los 5 años, ¿no? No podemos sacar una razón estándar solo de 2020. Si es una razón estándar, es un promedio. Entonces, forzosamente tiene que usar los 5 años, de 2016 a 2020. Si no, no serían razones estándar, ¿vale? Ok, ¿qué otras dudas por ahí, chicos? Ya copié el costo de ventas, ¿eh? Ya lo puse también en nuestro ejercicio. Ok. Si no hay más dudas o preguntas, pues lo dejamos hasta aquí y nos vemos entonces el día lunes con muchos ánimos para trabajar y el día de hoy en la noche. Profesora, perdón. Es que mi compañero está confundido. Es que, ¿verdad que solamente para sacar las externas nada más es 2020? Sí, para las externas solo es 2020. Solo es 2020 y internas son los 5 años, las de Sí, nosotros. sí, porque si no, no serían internas. Es que no entiende, dígale, profesora, yo ya no sé qué hacer. Sí, acuérdense, las razones internas son con los datos de nuestras empresas. ¿Y cómo vas a sacar un promedio del dato de nuestra propia empresa? Pues con los datos de los 5 años, ¿no? Si no, no serían internas. Son solamente los datos de mi empresa. ¿Y qué datos voy a promediar? Pues los 5 años de mi empresa. No tengo más datos que promediar. Las externas, por eso se llaman externas, sí requerimos de otras empresas externas, por eso se llaman externas. Ajá. Entonces, ahí lo que hacemos es el promedio de los datos de las otras 2 empresas o 3 con la mía. Solamente ahí es para un año, obligatoriamente. Se puede aplicar también así histórico, pero solamente para entregar ustedes tienen que hacerlo de un año, del año 2020, para las externas. Y no tienen que calcularlas aparte. ¿Por qué? Porque las van a calcular para su razón índice. Ahí van a ir. Entonces, eso es lo que necesitamos, la razón índice, y ahí van a venir sus razones estándar externas. ¿Va que va? ¿Listo, chicos? Sí, profesora, muchísimas gracias. Ok. Bueno, que tengan lindo día, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes y en la Igualmente. noche sus actividades entregadas. Que tengan lindo día. Igualmente, profesora, gracias, bye. Chao.